Venezuela, gracias por continuar en sintonía de Primero es Noticia. En esta parte del programa voy a estar conversando con Leomagno Flores, dirigente político de Acción Democrática, precandidato presidencial. Bienvenido a las pantallas de Canal I. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a esta audiencia tan consecuente del noticiero. Bueno, yo quiero que iniciemos hablando de lo que está sucediendo en Acción Democrática y cómo ha avanzado este proceso de elecciones internas que ustedes están realizando. Bueno, tengo que reconocer que el proceso de elecciones internas en Acción Democrática no ha avanzado mucho. Si tú me preguntas por qué no ha avanzado, yo te digo, bueno, porque hay una predisposición del secretario general del partido, que ya se autoproclamó como candidato del partido, de paralizar ese proceso. Y el 20 de marzo de este año, el CEN acordó el proceso interno, porque hay un artículo de los estatutos, que es el 182, que obliga a que el candidato presidencial se escoja por elecciones primarias de base. En ese CEN decidimos que así se iba a hacer. El propio Bernabé, con un gran talante democrático, estuvo de acuerdo, pero resulta que ahora tiene 3 meses que no convoca el CEN y ha dicho en los círculos de sus partidarios más cercanos que él no hace ningún proceso interno. Es más, antier se presentó en un programa de televisión y retó al presidente Maduro diciendo que él era el candidato y que los demás en el país eran precandidatos. Bueno, eso es una tremenda descortesía con el resto de los compañeros que ya hemos postulado nuestro nombre para tratar de ser los abanderados de Acción Democrática. Necesitamos que se haga el proceso interno y que se defina. Él dice que no necesita hacer proceso interno porque él es el líder máximo y que esa es la línea nacional y que hay que simplemente confirmar lo que un CDN ya dijo y lo aclamó como candidato. Y entonces está retando a candidatos presidenciales de otros partidos y no se atreve a hacer un debate interno en el partido. A lo mejor tiene su preocupación porque en el partido, si hace un debate interno, le suceda lo que le pasó a aquel gran campeón venezolano que compitió por el peso completo, y entonces en todas las peleas que él ganaba en su carrera decía, bueno, la bendición a mi papá y a mi mamá y que me traigan a Foster, que era el campeón mundial. Y entonces llegó el día de la gran pelea por el campeonato mundial y en el primer round Foster le dio un solo golpe y lo tumbó. Entonces el chiste que hicimos los venezolanos era que en ese momento, cuando volvió en sí, dijo, bueno, que me traigan a mi papá y a mi mamá y la bendición para Foster. O sea, tú no puedes estar retando gente fuera del partido si no te atreves a dar un debate interno del partido. Claro, y si en dado caso Bernabé Gutiérrez no cede para este debate, ¿cuáles serían las medidas que ustedes estarán tomando como dirigente político? Porque usted quiere participar en las elecciones internas de Acción Democrática. Fíjate que Acción Democrática acaba de salir de un proceso de judicialización. Entonces cualquiera me dice, no, pero ¿por qué no ponen un recurso en el Tribunal Supremo? Yo había pensado que el órgano más inmediato era el administrativo, el CNE, pero ahora no hay CNE. Tú sabes que la Asamblea Nacional prácticamente obligó a la disolución del CNE por instrucciones del régimen. Entonces, yo no soy partidario de esos recursos, de estar judicializando más al partido, bastante ha estado judicializado. Yo lo que hago es un llamado a la sensatez, no solo del secretario general del partido, sino de todos los secretarios generales seccionales. Ellos son dirigentes con una gran experiencia. ¿Cuál es el temor que tiene la militancia ahorita? Tú habrás visto que se están constituyendo voluntarios adecos con María Corina, voluntarios adecos con el Conde del Guácharo. Claro, porque la base del partido se angustia porque no ve que Acción Democrática tenga un candidato presidencial, entonces se va del partido y nos va a dejar peor que un cascarón vacío. Claro, de hecho, hablando de Acción Democrática, usted como dirigente político de esta tolda, me gustaría que le aclare a la audiencia que haya 2 Acción Democrática, uno que se encuentra participando en las elecciones primarias y ustedes que no se van a sumar a este proceso. Sí, eso es muy importante. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia
en base a un amparo que habían solicitado unos compañeros, precisamente por un problema interno, porque eso está pasando también y quiero denunciarlo hoy. Están expulsando a los compañeros diciendo que se autoexcluyeron porque no están con la candidatura de Bernabé, pero le buscan cualquier excusa y lo sacan. En esa época sacaron a 2 compañeros que eran miembros del CES de Aragua y ellos metieron un recurso de amparo. Ese recurso de amparo estuvo engavetado 2 años y cuando le convino al régimen lo pusieron en agenda y sacaron de un as de la baraja y al compañero Bernabé lo nombraron presidente de una comisión ad hoc. Esa comisión ad hoc tenía que reorganizar el partido, hacer un proceso interno y elaborar unos estatutos actualizados. Ese proceso se cumplió, se hicieron unas elecciones internas. La otra estructura partidista que no quiso participar en esas elecciones internas se hace llamar ahora AD de la Resistencia. Es un grupo de compañeros que no estuvieron de acuerdo con la sentencia del TCJ, pero ahora resulta que el TCJ concluyó el amparo y le entregó los símbolos a la Acción Democrática, que yo me honro en ser su presidente honorario. Por cierto, me postuló el compañero Bernabé para eso y se lo agradezco mucho. Y yo he tratado de ser un presidente honorario que calce los puntos de los 2 únicos presidentes honorarios que ha tenido AD, Rómulo Betancourt y el doctor Gonzalo Barrios. ¿Cómo calzar los puntos? No en la intelectualidad ni en la figuración, sino en que ellos eran un factor de conciliación dentro del partido y yo lo quiero ser también. Pero yo aspiro a ser candidato presidencial del partido y necesito que se haga. Ahora, claro, observa una cosa muy grave también, que los 2 candidatos, el que se autoproclamó del lado nuestro y el otro que es el candidato inscrito para participar en la MUD, los 2 tienen un discurso que a mí me parece que se acerca más al régimen que a nosotros mismos. Uno dice que el Maduro no es dictador y el otro... el discurso solo se diferencia porque al final le agrega que con los adecos se vive mejor. Yo le ofrezco al partido y al país un discurso distinto, que pasemos de la emocionalidad a la racionalidad. Claro, nosotros estamos conversando Venezuela con Leomagno Flores, dirigente político de Acción Democrática. Vamos a establecer una pausa, pero al regreso seguiremos hablando de este tema. Venezuela, nosotros estamos conversando con Leomagno Flores, dirigente político de Acción Democrática y precandidato presidencial. De Leomagno, hay muchas personas que dicen, esta es la Acción Democrática de Bernabé y también está la Acción Democrática de Carlos Prosperi. ¿Ustedes no se han planteado qué va a pasar con otra Acción Democrática de Prosperi y la posibilidad de apoyarlo en las elecciones primarias? Porque el día de mañana va a estar oficializando su candidatura. Importantísima la pregunta. En Acción Democrática, la única, la verdadera, porque el TCJ nos otorgó los símbolos y la tarjeta del partido, somos los únicos que podemos postular. Nosotros decidimos no participar en las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque las elecciones primarias estaban controladas por el G3. En ese G3 está Henry Ramos. La Acción Democrática que tú llamas de Prosperi, no es de Prosperi, sino es la de Henry Ramos. Porque tengo que hacer esta aclaratoria, no sea que después le pasen factura a Prosperi, que no tiene nada que ver. No, es la de Henry Ramos. Ahora, esa de Henry Ramos se hace llamar de la Resistencia. Yo creo que es porque se resisten a entender que ya no son Acción Democrática. Entonces, fíjate, ¿por qué compiten ellos en las elecciones primarias? Porque Henry Ramos puso como condición que no podían votar por las tarjetas. Entonces votan por nombre y apellido y a ellos se les facilita votar por nombre y apellido. Pero dicen que son AD porque la tarjeta y los símbolos AD históricamente, emocionalmente, convoca a esos adecos que creen en lo que dijo Rómulo, que adeco es adeco hasta la muerte y van a votar por esa tarjeta y van a favorecer en las elecciones primarias a Prosperi. Pero bueno, eso no es exactamente así. En política 2 y 2 no son 4. Entonces, cuando uno reclama, por ejemplo, en el partido, bueno, pero ¿por qué dejan que este señor siga usando los símbolos? Nos dice, no, eso nos conviene a nosotros porque entonces la gente va a votar siempre por la tarjeta y eso va a sumar en un proceso
proceso de elecciones para los diputados, etcétera. Bueno, esa es una política artesanal. Yo lo que estoy reclamando en Acción Democrática es que un partido con esa historia tiene que tomar políticas de alto relieve, políticas de altura, estrategias políticas que conduzcan a ni siquiera a la recuperación del poder en este momento para Acción Democrática, porque la situación es muy difícil para un partido único, sino que conduzcan a la salida del régimen y que sea el candidato único de la oposición que surja de las primarias o de cualquier proceso quien se enfrente al régimen y lo desplace. Si yo soy candidato a Acción Democrática, yo le digo al partido, esa tesis de que AE tiene 30 años sin candidato y que tiene que tener un candidato que vaya hasta el final, es una tesis que hay que revisar. Yo como candidato le propondría a los demás candidatos, bueno, vamos a sentarnos a ver quién de nosotros va a ser candidato único. Y esa es la tesis racional que estoy proponiendo al país. Hablando de elecciones primarias, ¿cómo ve usted este proceso? Porque ya las elecciones primarias han desarrollado parte de sus actividades y falta muy poco para el 22 de octubre. ¿Cómo ve usted este proceso de elecciones? Esas elecciones primarias, aunque tú no lo creas, la salvó el régimen con la jugada esa que hizo de elegir un nuevo CNE, porque eso fue lo que le permitió al G3 y a la Junta de Notables que coordina la primaria zafarse del compromiso que tenían de que las elecciones primarias fueran dirigidas por el CNE, porque mientras estuviera el CNE ahí metido, la vedette de las primarias, que es María Corina Machado, no iba a participar. Las primarias estaban muertas, María Corina iba a hacer sus primarias aparte. Si el CNE participaba en las primarias de la plataforma unitaria. Pero el gobierno resolvió el problema, sacó de la historia del juego al CNE y entonces ahora hay las elecciones primarias autogestionadas. Sí. Y esas elecciones primarias autogestionadas, que no son otra cosa, sino que la propia sociedad civil haga sus elecciones, le permite a María Corina seguir allí. Y realmente la expectativa que hay de las primarias es ver que un candidato de la sociedad civil, sea María Corina, sea el Conde del Guácharo, sea por ejemplo Luis Valo Farías, que es un auténtico candidato que desde el Táchira está propuesto por las ONG y la sociedad civil, puedan ganar esas elecciones, porque los partidos están muy desprestigiados, incluyendo al G3 sobre todo, porque son acusados de colaboracionismo y porque se han cometido graves errores, y los partidos políticos dejaron que en sus manos se perdiera la democracia porque no supieron cambiar a tiempo su discurso para ponerse en sintonía con el país y todavía no lo han logrado. ¿Por qué? Porque viven en el pasado. En nuestro mismo partido, Acción Democrática, tú ves que en todas las entrevistas los líderes hablan es de la gran historia de Acción Democrática, pero eso es una historia pasada. Mira, la historia en este momento en Venezuela está en crisis, porque me decía un filósofo amigo mío con más de 17 libros escritos, que en Venezuela fue asesinada la historia. Y yo le dije, pero ¿cómo fue? En Venezuela murió la historia. Y yo le dije, ¿pero la asesinaron o murió de muerte natural? Y me dijo, no, asesinada. Y yo le dije, por todos nosotros como Fuente Ovejuna, todos a una, o por un sector en particular. Me dijo, por el régimen. Y es verdad, el régimen falsea la historia, el régimen mató la historia en Venezuela. Entonces hay que reescribir la historia, pero esa historia hay que reescribirla no en base a la emocionalidad de los próceres y de las grandes hazañas de la Venezuela heroica, sino hay que reescribir la base de la racionalidad. Tenemos que recuperar la racionalidad en la política. Si tú me preguntas, ¿algún presidente de Venezuela fue racional en la política? Yo te digo, sí, yo considero que dos fueron muy racionales. El presidente Raúl Leoni, que lo llevó a crear el Puerto Ordaz y acelerar el proceso de industrialización de Guayana. Esa fue una decisión muy racional. Y Carlos Andrés Pérez, que racionalmente sabía que el populismo había terminado, que él impulsó en su primer gobierno y él quería corregir eso con el gran viraje, pero esa
racionalidad de Carlos Andrés contra la emocionalidad de la dirigencia de AD en ese momento le costó la defenestración. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aclarar todo lo que tiene que ver con el ámbito político y lo que está sucediendo en Acción Democrática. Nosotros estuvimos conversando con Leomagno Flores, dirigente político de Acción Democrática y precandidato presidencial. Con estas informaciones nosotros finalizamos nuestra emisión el día de hoy, no sin antes recordarles que pueden visitar nuestras redes sociales @noticiascanali y nuestro canal de YouTube Noticiero Canal I. Muchísimas gracias y que tengan un feliz jueves.